buenas a un nuevo capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables por las pantallas de Valdivia TV. Les contamos que estamos en el capítulo 140. Si ustedes quieren ver los otros 139 capítulos y este, por supuesto, que va a quedar grabado, pueden revisarlos en la lista de reproducción del YouTube de Valdivia TV. Nos pueden sintonizar también, si tienen Telesur, en la señal 43 cada miércoles a las 11 de la mañana en el matinal de Valdivia TV. Y hoy tenemos un invitado que nos va a venir a aclarar por fin todas las dudas que tenemos respecto a este conflicto, esta controversia, esta lucha constante del ducto al mar de Mewin, pero no solo hablando del ducto y el conflicto, sino que también cómo esto involucra a las comunidades mapuches de las zonas marinas, las leyes que están protegiéndolas, si la lucha va a seguir o no, si el conflicto va a seguir o no, cuánto se ganó, cuánto se perdió, todo eso más ratito después de que veamos a nuestro sponsor, señor director, nuestro querido sponsor, la recuperadora recicladora Los Ríos, esta empresa familiar dirigida por una mujer y su hija, ¿cierto? Por Mónica y su hija Mónica, que funcionan a la salida sur de Valdivia. ¿Qué hace esta recuperadora y recicladora? Desde llevarse tu refrigerador que está malo y que obviamente no lo vas a ir a botar al humedal, como hace el señor que va a botar su refri al humedal, sino que tú vas a contratar a la recuperadora y recicladora y le vas a pagar porque obviamente ellos necesitan dinero para poder desmantelar ese refrigerador. Y también puedes contratar sus planes para que se lleven tu cartón, tu papel, tus metales, los plásticos. Si vives en condominios puedes contratarlo, si estás en un colegio puedes contratarlo, si trabajas en una empresa, una empresa del gobierno, por ejemplo, o en una municipalidad, donde tú quieras, puedes contratar a esta empresa para que vayan a buscar tus residuos reciclables y no tengas que ir tú a dejarlos, porque sabemos que nos da mucha lata y somos muy flojos los chilenos para ir a dejar al punto limpio. Entonces, ante eso nacen estas empresas que se llevan tus residuos. Recuperadora y recicladora Los Ríos, recuerden el Instagram @r.recicladora Los Ríos, y va a salir al final también el número de celular para que ustedes sepan cómo contactar a esta empresa que tiene resolución sanitaria, trazabilidad, tiene todo bajo control, todo totalmente legal y oficial. Ahí tienen kilómetro 7, entonces Ñancahue salida sur, el teléfono para que contacten. Y ustedes también pueden llevar sus residuos a la empresa directo, si es que tienen camioneta o un auto con buen portamaleta, pueden llevar también sus cositas a la recuperadora recicladora Los Ríos. Un saludo entonces y no lo olviden, reciclar es más fácil de lo que creen. Vamos entonces a conversar con nuestro invitado de hoy, que es Carlos Arias Melgarejo. Él es biólogo marino y es parte del equipo técnico que ayuda a las comunidades lafkenches de Mariquina con todos los temas legales o todos los temas que tienen que ver con problemas ambientales. En este caso, lo que vamos a estar hablando hoy día es cómo Carlos con su equipo han estado ayudando, apoyando, asesorando a las comunidades lafkenches de Mewin en el caso del conflicto del ducto al mar, que lleva muchos años. Hay mucha gente que tiene nociones, Carlos, de este tema, que no maneja mucho. Y es súper importante que tú hoy día nos acompañes y nos ilumines un poco de cómo va la historia del ducto al mar de Selco, de los nuevos ECPO, los espacios costeros marinos de pueblos originarios que empezaron el año pasado a establecerse en Chile, cómo la ley los protege. Cuéntanos un poco cómo parte primero tú como persona, ¿verdad? Cómo llegas a las comunidades mapuches de Mariquina y te conviertes en parte del equipo técnico que está apoyando esta causa. Sí, hola, muy buenas tardes. Sí, mira, la verdad este es un conflicto muy antiguo, un conflicto ya del año 96 empezó, cuando la planta de celulosa se quiso venir a instalar y tomó la decisión de venirse a instalar a la región. Su primera opción fue sacar un ducto al mar, ¿ya? Y la gente se dio cuenta de esta intención y logró finalmente, para hacer corto el cuento de esa historia, logró que finalmente el ducto al mar no ingresara, y la opción que tomaron las comunidades y la organización territorial allá fue bloquear el pueblo. ¿Cómo lograron en ese entonces, al principio del conflicto del ducto al mar, estamos hablando de 1996, cómo las comunidades lograron atajar este plan en esa época de Selco? Cuéntanos un poco. Sí, mira, la estrategia de las comunidades fue bien sencilla en términos, de la decisión, pero muy compleja en términos logística, que la decisión fue no permitir que se hagan muestreos para que exista un estudio de impacto ambiental. ¿Y eso por qué? Porque existe una desconfianza completa y total, que creo que se ha ido subsanando en cierto modo con la administración del Estado, respecto de que un estudio de impacto ambiental era solamente un instrumento que necesitaban como un documento que realmente no va a evaluar si es que
el impacto que se va a realizar al descargar los residuos industriales líquidos en la bahía, ni cuantificar el impacto ambiental, sino que en realidad es un requisito para que la Administración del Estado permita de que se apruebe. Una triquiñuela. Sí, claro, es un trámite. ¿Y cómo Entonces, bloquearon que se hagan los muestreos? ¿Qué hicieron? Mira, en el año 96 al 98 el pueblo de Mewin se cerró. No permitían que entrara ninguna camioneta externa ni distinta a lo que ellos controlaban y sabían que era gente del territorio. Y por lo tanto evitaron de que se hicieran los muestreos, y cuando intentaron llegar por mar a hacer los muestreos salieron embarcaciones de Queule, de casi toda la costa de Valdivia de Valdivia, Mariquina y también de la Araucanía, y esperaron a quienes vinieran a hacer los muestreos y los bloquearon por mar a la fuerza. Claro. Y eso ocurrió el año 96-98, que finalmente, como en el triunfo ciudadano de Mewin, terminó de que la empresa de celulosis no le quedó otra alternativa que descargar en el río Cruces. Ah, pero ahí pasó el descargue a Río Cruces, entonces. Exactamente, o sea, desde ahí el Mewin y la comunidad allá de Mariquina tuvo su triunfo ciudadano. Que fue un triunfo por un tiempo, porque Salco siguió insistiendo, ¿no? Efectivamente, claro. Y aquí está la otra parte de la historia, cuando empieza a descargar la celulosa en el río Cruces y se provoca el daño ambiental, que está probado, el daño químico por parte de los residuos industriales, que está probado, ¿cierto? Y hay una sentencia respecto del daño que ocurrió en el Santuario de Naturaleza. Ahí nuevamente la Administración del Estado le dice: usted tiene que buscar una alternativa distinta al río Cruces para descargar. ¿Y cuál fue esa alternativa distinta? Nuevamente Mewin. Volvemos a Mewin. Y es el año 2005. Entonces ahí nos empezamos a involucrar, ya desde esa época, en el tiempo de estudiantes, nos empezamos a involucrar, me acuerdo en ese tiempo como centro de estudiantes de biología marina. En el proceso ahí hubo nuevamente lo que le llamaron la batalla de Mewin, donde las organizaciones nuevamente, porque la empresa colocó un recurso de protección para que sus técnicos puedan ir a tomar los muestreos, y por lo tanto cuando fueron a tomar las muestras esto fue en agosto del 2006, en invierno del 2006, fueron a tomar las muestras y fueron con los marinos, con la Armada. Y los pescadores nuevamente salieron al mar, y nuevamente incluso hay videos desde la Armada disparándole a los pescadores. Recuerdo esos videos. Sí. No, ese fue el 2006. Ese fue el 2006. Sí. Entonces por ahí yo me empecé a vincular como desde en ese tiempo como activismo, y después en el ejercicio de mi profesión, que ya en procesos más vinculado a la aplicación de políticas públicas relacionadas con la administración del borde costero, como la Política Nacional de Uso del Borde Costero, como la ley que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, que es esta ley Lafkenche, que están hoy día mencionada, y que finalmente es la ley que hoy día permite que ese espacio se haya mantenido resguardado, porque ya el 2006, el año 2010, para hacer corto el cuento, el año 2010, a pesar de que nunca se hicieron estudios en la bahía de Maquillagüey, nunca se lograron hacer estudios porque la vigilancia fue permanente. De todas maneras, la empresa presentó un estudio. ¿Lograron hacer no lograron hacer los estudios. Nosotros presentamos toda una información, hicimos todo un seguimiento del estudio de impacto ambiental, y mostramos que la empresa no tenía cómo mostrar que había hecho las muestras, que había colectado muestras. Wow, mostraron que la empresa no tenía cómo haber colectado muestras, porque nunca se les permitió colectar. Claro, y dentro de ese estudio de impacto ambiental ellos no ponían ni fechas cuando lo hicieron, no ponían embarcaciones en que lo hicieron. Inventaron que habían muestreado. Dijeron que habían muestreado en 3 botes Zodiac entrando de forma simultánea a la bahía, lo cual era imposible, ni de día ni de noche, ni en invierno ni en verano. Entonces lo único que nosotros vimos es que no tenían fecha. Entonces dijimos, bueno, ¿cuándo fue? No lo respondieron, y logramos que esa duda, por ejemplo, que fue como considerada como una duda razonable respecto al estudio de impacto ambiental, y sin muestras evidentemente no existe estudio, pero lo que se nos respondió en ese tiempo, cuando estaba la Comisión Regional del Medio Ambiente, cuando finalmente se aprobó, porque eso fue una aprobación de la descarga de residuos industriales en la bahía de Maquillagüey, que en el año 2010, por parte del gobierno de Michelle Bachelet, como a 2 semanas antes de irse, un 24 de febrero del 2010,
lo que se nos señaló respecto de que el estudio no se hizo fue que la colecta de muestras no es parte de la evaluación ambiental. Que la evaluación ambiental inicia una vez que ingresa el estudio de impacto ambiental, así que la colecta de muestras no tenía que ver con la evaluación. Mira, y por lo la tanto, letra chica. Y por lo tanto, sí, Michelle Bachelet en ese tiempo, su gobierno tomó la decisión de aprobar este estudio de impacto ambiental y por lo tanto la descarga al mar de los residuos industriales de la empresa de celulosa Se aprobó. se aprobó. Ambientalmente tienen un permiso, una resolución de calificación ambiental de una planta distinta de esta de acá, o sea, es la misma planta, pero una descarga casi del doble de los residuos de acá y con el menos tratamiento, con tratamiento solo secundario porque van los metales pesados directamente porque en la fuente receptora es mucho mayor y por lo tanto la dilución es mayor. Pero gracias Y a ese- eso se aprobó porque la dilución es mayor, porque tenía como cierto No, detalle. se aprobó porque la decisión política estaba tomada. Sí, eso no, porque como bien señalamos anteriormente, te señalaba, el estudio de impacto ambiental en esos tiempos y todavía sigue siendo bien un instrumento como no para evaluar ambientalmente si los proyectos son viables o no, sino para mejorarlos ambientalmente y para señalar compensaciones en caso de que hayan, digamos, impactos que sean imposibles de evitar. Y ahí cuando la presidenta Bachelet aprobó, no se consideró la opinión de las comunidades. No, para nada. Nada. No, para nada. O sea, Cabildo, hubieron, Cahuines. o sea, hubo, como te digo, hubo esto, hizo ruido de que el estudio no se hizo ruido que no se hizo una consulta indígena. De hecho, hay una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la... Por de la las comu- aceptación de Bachelet. por la aprobación de esta, en contra de esta resolución de calificación ambiental. Hay una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la no realización de la consulta indígena. Esa demanda todavía está vigente, todavía cada cierto tiempo la CIDH, que esta Corte Interamericana, pide nuevos antecedentes a la organización territorial y esto es un proceso que sigue en pie, digamos. Aquí es donde usted, señor televidente, señora televidente, se preguntará, pero si la presidenta Bachelet aprobó entonces el ducto, ¿por qué no se construyó el ducto y por qué el ducto no existió? Chan, chan, chan. Sí, eso bueno, y ahí viene la otra parte también del proceso, que tiene que ver con que ellos tienen esta resolución de calificación ambiental favorable, que es un permiso ambiental, como nuevamente, como lo dice su mismo nombre, es el permiso para descargar en la bahía, pero lo que no tienen y que nunca tuvieron y que no van a tener es el permiso sectorial, que es la concesión marítima. ¿Ya? Y aquí es donde entra la ley que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, que es la denominada ley Lafkenche, que es una ley muy, muy interesante porque se crea no a partir de que la administración del Estado toma la decisión de que falta una ley que pueda incorporar aspectos socioculturales mapuches o indígenas, en este caso, de pueblo originario, en la administración del borde costero, sino que por el contrario, como la ley de pesca ni el régimen de áreas de manejo consideran aspectos socioculturales de los pueblos originarios y tienen más bien, en realidad tienen así estrictamente una visión economicista y de extractivista de recursos del mar, o considera las especies exclusivamente como recursos. Entonces, a partir de ahí, toda la organización mapuche, desde el Biobío hasta Chiloé, incluso los Cahuéscar en Aysén, participaron de la elaboración de una ley. Entonces se organizaron y a través de tragunes, de guías, O sea, fue con ellos. fue un proceso, en realidad fue un proceso de ellos. Buenísimo. Y ellos lograron convencer a la administración del Estado de que necesitaban y que era importante que Chile tuviera una ley que resguardara no solo los aspectos económicos del mar, sino también en este caso lo que dice la ley Lafkenche, la ley que crea los espacios costeros marinos de pueblo originario, es que busca resguardar los usos consuetudinarios, que es un concepto, los usos consuetudinarios que se realizan en el borde costero, y ese es un concepto jurídico para hablar de los usos como del derecho a las costumbres. ¿Ya? El derecho de las costumbres, que tiene que ver con el derecho consuetudinario y que finalmente es el derecho ancestral de los pueblos precedentes a los estados por las costumbres y las actividades que realizan. Los ritos que se Por los hacen, excelente, tradiciones, independiente. claro. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas, incluso por ejemplo en el caso de las tramitaciones. Esta ley demoró un buen tiempo en que fuera ley, pero el año 2008 fue aprobada.
justo cuando estábamos en todo este proceso entre que la empresa celulosa entregaba... Seguía luchando. Claro, entregaba los estudios de impacto ambiental y estaba la evaluación ambiental. El año 2008, en septiembre, salió esta ley y fue... ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Fue aprobada la ley y empieza en vigencia la ley, el año 2008. Y ya el mismo año 2008 las comunidades allá en Mariquina hacen la primera solicitud de espacios costeros marinos de pueblo originario. Sí, entonces desde el año 2008. Sí, todo sincronizado, fue como... Divino. Entonces por eso una cosa no es independiente de la otra, de todo el proceso, porque incluso harta gente del territorio de Mariquina fue parte de la creación de la ley. Qué bueno. Sí, entonces apenas salió la ley, no sé, en septiembre, ya en octubre o en noviembre nosotros ya el territorio, digamos, nosotros me sumo como que uno hizo la parte técnica, pero la decisión política de parte del territorio. Ni siquiera había en ese tiempo un formulario de cómo hacer la solicitud. Nosotros ya habíamos ingresado una solicitud a trámite. Y bueno, y ahí hay una larga historia, pero dale. No, revisemos una gráfica, Carlos, del proceso que ha sido, ¿verdad? Una gráfica que nos muestra un poco de la historia, una imagen que se diseñó. Cuéntanos un poquito de cómo se ha manejado esto. Esto, por ejemplo, hemos visto murales respecto al tema, ahí están con un lienzo en moneda. Cuéntanos un poco de los movimientos ciudadanos que han habido en torno a lo que nos has relatado. Sí, es que, como te digo, el proceso ha sido súper largo, entonces ahí entre el Comité de Defensa del Mar, que fue la organización que coordinó y organizó la defensa en su momento, las mismas comunidades lafkenche que a través de la implementación de esta ley lafkenche también pudieron organizarse y generar procesos más políticos y también poder iniciar tramitaciones que pudieran evitar de que esto se realice a pesar de que tuviera su aprobación ambiental. Entonces, ese afiche que está ahí es de, creo que cuando se cumplieron 25 años de conflicto. Imagínate. Del año 2021. Tremendo en Chile. 25 años de conflicto, porque empezó el año 96. Y finalmente, y en esto, ser súper claro ya para no ahondar en todos los detalles de la historia, porque las solicitudes de espacios costeros marinos pueblo originario fueron súper intervenidas, no solo por la industria, por la empresa misma, sino también por la administración del Estado, solicitando y exigiendo algunos, poniendo algunas exigencias que ni siquiera estaban en reglamento ni en la ley. ¿Tú insinúas que el Estado estaba más de parte de Selco que de las comunidades en algún momento? Mira, las exigencias que hicieron, la misma Subsecretaría de Pesca en algún momento pidieron que las comunidades tenían que definir la línea más alta marea, por ejemplo, y si es que no tenían esa definición no permitían ingresar a trámite las solicitudes. Y si no habían solicitudes en trámite, se le daba curso y se dejaba libre para que la empresa pudiera obtener su concesión marítima, que era lo que les faltaba. Entonces nosotros, como se dice, no tenemos evidencia, pero no tenemos ninguna duda de que el proceso se trababa así. Entonces, finalmente, la solicitud del año 2016, porque hubieron varias solicitudes que se ingresaron, se salieron, la solicitud del año 2016 por parte de la comunidad mapuche Villa Nahuel y Piotril, que fueron dos comunidades, esa finalmente fue la que llegó al final de su trámite el año 2024, el año pasado, y felizmente fue aprobado este espacio costero marino de pueblo originario. Después, desde el 2008 al 2024, son 16 años de tramitación, además del tiempo en que estuvo la gente elaborando la ley. Entonces casi que el conflicto van en el mismo tiempo con el... Vamos a revisar el link, Carlos. Señor director, el link número 1, donde se habla de la aprobación que tú nos comentas precisamente del espacio costero marino en Mewin, ¿verdad? Un gran triunfo de comunidades mapuche, lafkenche y pymes locales, porque tenemos entendido que esta ley partió del trámite 2008, después del 2024 se aprobó y esta es la ley que crea estos espacios, ¿verdad? Sí. Espacios costeros marinos de pueblos originarios, que en este caso son los de Mewin, que son los que nosotros conocemos, pero por supuesto que en distintos otros puntos de Chile hay otros pueblos originarios que también establecen sus puntos marinos. Cuéntame este triunfo, cómo se tomaron las comunidades, las agrupaciones ecológicas, los que estuvieron asesorándolos, fue como una celebración, ellos están como contentos de lo logrado, siguen trabajando o todavía no cantan victoria a pesar de esta ley. Mira, nos ha costado un montón
el hecho de poder decir esto se acabó, ¿no? Claro. Porque, bueno, por toda la historia que te estaba contando y aparte que en el año 2008-2007 también hubo una negociación de la empresa con gran parte de la federación, o bueno, en realidad con la Federación de Pescadores de Mehuín, lo cual generó una división enorme socialmente. Ah, porque algunos pescadores estaban con la empresa. En su momento, sí, en el año O sea, 2007. la empresa logró dividir a los pescadores. Y con consecuencias sociales tremendas. O sea, familias enteras divididas. Me Tremendamente. Y con hechos de violencia. ¿Es porque les ofrecían dinero a estos pescadores a sí, cambio claro. de que se unan al bando de Sí, ellos? claro, algo claro. Así? Tal cual. A una federación de pescadores ¿Y por qué no había hecho una película de esto? Por ahí andan Buena unos pregunta. por ahí andan unos Pero aparte documentales. de documental, y esto daba una película. Sí, no, sí, la historia es larguísima. Es larguísima. Pero mira, lo interesante de todo esto, para llegar a tu pregunta, me di la vuelta, porque también la división social fue súper relevante en cómo se definió todo esto. De hecho, el día que se aprobó que Bachelet aprueba, bueno, el gobierno de Bachelet y con su Comisión Regional de Medio Ambiente aprueba el ducto al mar, la gente que estaba como a favor del ducto vino toda completa, trajeron buses. Y nosotros que estábamos en contra, estábamos al otro lado, esto fue en el Liceo Comercial, y al medio un contingente de fuerzas especiales para que no hubieran agresiones, claro. Pero la gente gritándose de un lado para otro, ¿no? Es una cosa bien grotesca y terrible. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos los vivimos. Luego, con la tramitación de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, que fueron ya, ¿cachai? Llegan al final de su tramitación, 16 años después de esta división territorial, nos encontramos con la grata sorpresa de que la Federación de Pescadores, en este caso de Mariquina, ahora aprobó y apoyó el establecimiento de un espacio costero marino de pueblo originario. Y este establecimiento del ENPO, que se llama Espacio Costero Marino de Pueblo Originario Mehuín, finalmente lo que viene a hacer, como es en el mismo espacio donde la celulosa pretende su ducto al mar y donde estaba tramitando también su concesión marítima, ahora recién el 28 de febrero, los marinos le dicen a la empresa de que su concesión marítima y su solicitud de concesión marítima tiene que llegar a fin de su trámite porque ya el espacio es un espacio costero marino de pueblo originario. O sea, no tienen cómo hacer su ducto, básicamente, les dicen ahí. Efectivamente, o sea, se acabó, no tienen concesión, entonces, y no van a tener la concesión porque está el espacio costero marino de pueblo originario. ¿Y qué decidió Arauco con eso? Mira, nosotros tenemos la duda y ahí estamos haciendo la solicitud, te contaba antes fuera de cámara, estamos haciendo la solicitud por ley de transparencia para ver si es que ellos apelaron o no apelaron a esta instancia. Porque lo que sí hicieron cuando la Comisión Regional de Uso del Borde Costero aprobó el espacio, el ENPO Mehuín, ellos sí pusieron recursos. Pusieron 2 recursos y que fueron rechazados por la misma Comisión Regional de Uso del Borde Costero en pos de que existía un acuerdo territorial por parte de comunidades mapuches, por parte de la Cámara de Comercio, por parte de juntas de vecinos y por parte de la Federación de Pescadores, de que lo mejor lo mejor para el futuro de la comuna era que se estableciera un espacio costero marino pueblo originario, o sea, y que no hubiera un ducto al mar. Y todos unidos en la misma y todos unidos nuevamente en la misma. O sea, los pescadores que están del otro bando se unieron nuevamente a esto. Entonces eso sí, en cierto modo, eso fue un logro muy lindo de todo este proceso, que finalmente también es lo que es la ley Lafkenche, porque de la ley Lafkenche se ha hablado harto, de las comunidades se quieren apropiar del mar, pero justamente es una ley que, al contrario de los aspectos de la ley de pesca, esta es una ley que tiene un carácter colectivo y lo que busca es resguardar derechos colectivos y no derechos particulares de una organización, sino que más bien resguardar el uso de todos quienes hacen un uso correcto y sustentable del borde costero. O sea, por fin hay un resguardo que los protege y los ampara. Vamos a revisar otra noticia, el link número 2 del Comité de Defensa del Mar, que emplazó al Estado a poner fin al proyecto del ducto al mar de Celulosa Arauco. Como podemos ver ahí, se exigió, ¿cierto?, que cumplía 25 años el proceso en espera de respuesta, pero el Comité de Defensa del Mar, que son los que escribieron esta nota, por declaración pública dijeron nosotros no vamos a permitir, y esto es algo que está constante. El comité se puso las pilas, ¿verdad? Sí. Se unió a la comunidad, vimos de esos letreritos de no al ducto al mar pegados en las ventanas de mucha gente. Yo debo decir
Anécdota, paréntesis, que yo veraneo en Mewin desde chica. Siempre he veraneado en Mewin, es como mi playa de infancia. Y cuando yo vi la idea del ducto cuando estaba en la enseñanza media o en la U, digamos, yo dije, no, pero si esto es imposible que lo aprueben. Entonces, cuando después nos enteramos que lo habían aprobado, pensamos que ya se acababa, ¿no? Sí, no entendíamos nada. Y ahora nuevamente celebramos porque parece al fin cerrarse el capítulo de manera positiva para las comunidades, ¿cierto? Carlos, cuéntanos un poco del Comité de Defensa del Mar, que la gente quizás no los conoce. ¿Cómo se mueven ellos? No, sí, el Comité de Defensa del Mar fue digamos, el grupo y la organización que coordinó la defensa del mar durante la mayor parte del tiempo de este proceso. Y como te digo, ellos también tienen esta demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, finalmente lo que coordinó fue la decisión territorial, y eso es lo principal que tuvo todo este proceso, es la decisión territorial de decir, no queremos esto, nosotros queremos otro tipo de desarrollo. Y hoy día el tiempo les da la razón. Mewin es una localidad que está tirando hacia arriba con un montón de procesos y con un turismo, y con hoy día llegan a hacer surf, y con cada vez más fuerte desde el punto de vista gastronómico, pero también sociocultural mapuche. También, oye, y Selco, que no logró su ducto, ¿dónde votan los riles? Hoy día siguen en el santuario. Siguen en el santuario. En el Río Cruces. Pero con 1000 filtros y algo así. Tienen claro, el proyecto acá es distinto, no es lo que le habían aprobado en el mar, que eran 100 millones de litros por día. Acá son menos. Y también tienen un tratamiento terciario, y también hay también están pasando como a pulpa textil. Ahí yo no estoy muy tan enterado de todos los detalles. Vamos a invitar a su proceso un día que nos venga a contar sus medidas de... Sí, sería súper interesante, pero... Oye, y terminemos con la guinda de la torta, pues, señor director, link número 3, por fin al proyecto del ducto de Selco al mar de Mewin, y con eso en los 3 minutos que nos quedan, Carlos, aunque no lo creas, nuestros 30 minutos ya terminaron. No, perfecto. Ahí está, por fin al proyecto del ducto de Selco al mar de Mewin. ¿Cómo se tomaron las comunidades esto que es recién de marzo del 2025, cuando finalmente se le pone cierre a este capítulo? Sí. ¿Cómo se lo tomaron? ¿Hubo celebraciones? Ahí vemos a María Paz Villalobos, escribió este reportaje, le mandamos un saludo a María Paz Villalobos, colega tuya, bióloga marina. Sí. Y cuéntanos cómo se tomó esto para finalizar nuestro capítulo de hoy, ¿cómo se lo tomaron? Bueno, primero que todo, mandarle muchos saludos a María Paz, ella es parte del equipo técnico de la Afkenche, somos los dos quienes hemos trabajado principalmente en este proceso asesorando a las comunidades. Y bueno, por supuesto que hay una alegría territorial de que por fin, después de casi 30 años, por fin podemos decir de que ya se acabó la amenaza del ducto al mar, por lo menos para estas generaciones, pero nosotros sabemos que la empresa hace proyectos para 50 años, 40 años, y tal vez a ellos no le volver a intentarlo en 20 años más, eso puede ser parte de su proceso, desconozco, pero al menos para estas generaciones, para este tiempo, se acabó. Eso es como lo que nos da a entender esa noticia, y tiene que ver con esto, con que la Armada, esa noticia de ahí es después de que la Armada les comunica a la Celulosa Arauco que como se aprobó el espacio costero marino de pueblo original de Mewin, su solicitud de concesión marítima llegó a fin del trámite. Y eso es lo que yo te estaba diciendo, que lo estábamos viendo por ley de transparencia, así que si es que ¿van a apelar o no van a apelar? O no, pero ya... ¿Qué crees tú, Carlos? ¿Cuál es tu pensamiento? No, mira, ¿van a apelar o no van a apelar? Yo creo que sí, porque nosotros cuando se aprobó el espacio costero marino pueblo original no la podíamos creer, así como que todavía nos cuesta harto. Sí, entonces la celebración siempre ha sido un poco como trabada, porque decíamos, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué viene ahora? Porque siempre fue así. ¿Qué estrategia se van a sacar de la manga? ¿De dónde? ¿Qué van a hacer? Y siempre como con la administración del Estado muy a su favor. Entonces, pero ahora yo siento que está todo más a favor de las comunidades y de los pueblos y de las ONG ecológicas, de la sustentabilidad y del desarrollo consciente con el medio ambiente. ¿No sientes tú que hay como un avance ahí? Hay un avance, sí, bien es cierto, que ya como que no parece como tan... Es como lucha, siento. Claro, no parece como tan terrible que no se haga un ducto al mar y que se prefiera un desarrollo sustentable del territorio, lo cual en el año 2010 era imposible. Nosotros decían, pero ustedes, ¿cómo van a evitar que se haga este mega proyecto por ustedes, que son 10.000? Y esto va a beneficiar a no sé cuántos miles y millones de personas. Entonces,
como que se ha cambiado un poquito esa idea del desarrollo extractivista masivo, en parte, muy pequeña parte, pero esa pequeña parte, la verdad que sí, hemos logrado permearlo. Más optimistas, ¿no? También. Sí, la verdad que nos mantiene siempre alerta, nos mantiene siempre alerta. No bajar la guardia. No es algo que uno no vaya a confiar plenamente. En la administración del Estado ya hace mucho rato se perdió la confianza, entonces siempre estamos ahí mirando y siempre muy alertas de qué es lo que viene. Y muy estratégicamente ya la gente políticamente es muy madura en el territorio mariquino, entonces los procesos territoriales son seguidos desde muy cerca, cada cosa que pase, y las decisiones se toman muy en conjunto también, no solo desde el punto de vista técnico, que puede ser lo que uno puede apoyar, sino también desde el punto de vista político y con gente que está muy preparada durante muchos años. Si elaboraron una ley, imagínate. Nada entonces, menos. Eso. Señoras y señores, aunque usted no lo crea, ya pasaron estos 30 minutos del día de ducto al mar en Mewin, celebrando... Del no al ducto al mar, del no al ducto al mar, sí, el día del no al ducto al mar, el día del fin del proyecto Ducto al Mar Mewin. Así que le agradecemos a Carlos Arias, que ha estado trabajando con la María Paz Villalobos, ¿cierto? Invirtiendo su tiempo, horas, pasión y dedicación a estas comunidades, ¿cierto? Mapuche, que están en las costas, en este caso en Mewin. Gracias, Carlos, por tu tiempo hoy día, por todo, ser tan claro y didáctico. Si quieren cualquier información, nos escriben al Instagram de Ecobarrios, por supuesto, para que les enviemos más antecedentes sobre este tema tan interesante. Y juntémonos en algunos meses más para que nos cuentes qué pasó con la ley de transparencia y con Celco, y si apelaron o no apelaron. Y a ustedes los esperamos en el próximo capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables por las pantallas de Valdivia TV. Que tengan un excelente resto de semana y recuerden, se puede ser ecológicos, solo deben intentarlo y escribirnos para ver cómo ser más ecológicos. Que estén muy bien. Chao, Carlos. Chao.